Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Durante la Semana Santa nosotros conmemoramos o recordamos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este estudio vamos a ver la importancia de la sangre de Jesucristo. Dice 1 de Juan 1:7 que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. También Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice que Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Dios el Padre envió a Dios el Hijo, su Hijo Jesucristo, a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, experimentar la muerte en el lugar nuestro para poder salvarnos. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos versículos nos enseñan la importancia de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de nuestro pecado. ¿Cómo puedo limpiarme de mi pecado? Solo por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. Sin la muerte de Jesucristo en la cruz y el derramamiento de su sangre, no tendríamos el perdón de pecado. Pero gracias a Dios, con el sacrificio único de Jesucristo, podemos obtener el perdón y la salvación. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y no hay ningún pecado que Jesús no puede perdonar y limpiar. Se habla del pecado imperdonable, o sea, el pecado que no puede ser perdonado. Pero ese pecado es simplemente el rechazamiento de la oferta de la salvación en Jesucristo. Si una persona rechaza la salvación en Jesucristo hasta su muerte, entonces morirá en su pecado e irá al infierno. El Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón para convencernos que somos pecadores. Pero si un hombre dice no, no y no a la voz del Espíritu Santo, entonces aquella persona corre el peligro de endurecer su corazón hasta el punto de no querer arrepentirse y entonces morirá en su pecado e irá al infierno. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que toda persona venga al arrepentimiento. Pero la decisión es suya y mía. Tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar a Jesucristo como el único Salvador que puede redimirnos y salvarnos. Vamos a ver 3 verdades acerca de la sangre de Jesucristo. 3 palabras claves: sacrificio, sustitución y satisfacción. La primera palabra, sacrificio, habla de redimir, o sea, la redención. La segunda palabra, sustitución, habla de reemplazamiento. Jesús tomó nuestro lugar. Y luego la tercera palabra, satisfacción, habla de reconciliar. La reconciliación entre Dios y el hombre que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús. Veamos con más detalle estas 3 palabras en cuanto a la sangre de Jesucristo. Primero la palabra sacrificio. Jesucristo es nuestro sacrificio. Desde el principio, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ha requerido el derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Dios hizo túnicas de pieles, ropas de pieles para Adán y Eva. Para hacer estas ropas, Dios tuvo que derramar la sangre de animales en sacrificio. Años más tarde, en el tiempo de Moisés, durante el tiempo de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, Dios instruyó a Moisés
que todo el pueblo de Israel debieran sacrificar un cordero, un animal en cada hogar. Luego debieron aplicar la sangre de este animal sobre los postes de la puerta, por el lado afuera, y sobre el dintel, la parte arriba. En aquella noche, cuando pasara el ángel de la muerte, si viera la sangre en los postes de la puerta, entonces aquel ángel de muerte sobrepasaría ese hogar. Y nadie moriría en aquel hogar. ¿Por qué? Porque la sangre había sido aplicada. Aquella familia había obedecido a Dios y hubo salvación para aquella familia. Pero en el lugar donde no habían aplicado la sangre, hubo muerte del primogénito, el primer nacido en aquella familia. Hubo tristeza y lamento porque la sangre no estaba sobre los postes de la puerta. Dice Levítico 17:11, Dios dice, yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación o redención por ustedes. Por medio de la sangre se hace expiación por ustedes por su pecado. Solo por medio de un sacrificio y el derramamiento de la sangre somos perdonados de nuestros pecados. Jesús hizo el último sacrificio. No hay más sacrificio necesario. Jesús con su sangre pagó por su pecado y mi pecado. Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Gracias a Dios podemos obtener la limpieza, el perdón y la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Hebreos 9:26 dice, ahora en el final de los tiempos, Jesucristo se presentó una sola vez y para siempre. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz fue hecho una sola vez, pero tiene eficacia por todo el tiempo. No hay necesario otro sacrificio, no hay necesidad, sino con un solo sacrificio Jesús pagó por nuestros pecados y dice, se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. No hay necesidad de más sacrificios. Jesucristo pagó todo con un solo sacrificio. Bueno, hemos hablado de la primera palabra, la primera verdad importante, el sacrificio por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora hablemos de la sustitución, que Jesús es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Yo merecía la muerte. Usted y yo somos los pecadores, Jesús no. Pero Él murió en la cruz del Calvario en lugar suyo y en lugar mío, en lugar de toda la humanidad, para poder salvarnos. Isaías 53:6 dice, todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él, sobre Jesús, todo el peso de nuestros pecados. Jesús cargó con nuestros pecados mientras estaba colgado en la cruz del Calvario. Por eso Dios lo abandonó en aquel momento cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Jesús en ese momento llevaba toda la suciedad, nuestro pecado sobre Él mismo para expiar, para redimir la humanidad del pecado, de la paga del pecado que es la muerte. Todos somos pecadores errantes, pero Jesús murió por todos. La oferta de la salvación es para toda persona. En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En vez de que cada persona tenga que morir en una cruz para pagar por su pecado, Jesús murió por su pecado. Romanos 5:8, lo leímos al principio. Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 2:9,
Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. No hay ninguna persona que Dios no quiere salvar. Él quiere salvarle a usted, a mí y a toda persona en este mundo. Es por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Es por medio de confesar nuestros pecados al Señor y admitir que somos pecadores, que estamos en necesidad de salvación y recibir por fe la oferta de esta salvación que Dios nos ofrece. Jesús murió para proveer la redención y salvación para toda persona. Pero no todos son salvos. ¿Sabe por qué? Porque cada persona tiene que aceptar o rechazar a Jesucristo como su Salvador. Es su decisión, es mi decisión. ¿Es Jesucristo su Salvador? ¿Lo ha aceptado como su Salvador personal? Si todavía no, pues hoy puede ser el día de su salvación. Bueno, hemos hablado del sacrificio, también la sustitución, que Cristo murió en nuestro lugar. Ahora hablemos de la tercera palabra, la tercera verdad, la satisfacción. Jesucristo es nuestra satisfacción, o sea, Dios se satisfizo con el sacrificio de Cristo en la cruz. Con esto Dios hizo la paz con nosotros. Dios quería salvar a la humanidad, pero el pecado, nuestro pecado, requiere el juicio de Dios. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios le había dicho a Adán, si usted come del fruto prohibido, morirá. La paga del pecado es muerte. Por eso morimos, porque nosotros somos pecadores. Entonces Dios hizo el plan de salvación. Jesucristo moriría en lugar nuestro y pagaría por nuestro pecado, por medio de su sacrificio en la cruz. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Jesucristo sufrió el juicio de Dios para usted y para mí. Jesucristo murió en la cruz para que usted y yo no tengamos que morir eternamente en el infierno. Si usted intenta entrar al cielo por cualquier otro camino, por cualquier otra manera, Dios no será satisfecho. El único camino para entrar al cielo es por medio del Señor Jesucristo. Efesios 1:7 dice, en Jesucristo tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Jesucristo ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido acercados a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Porque Jesús es nuestra paz. Jesucristo es nuestra propiciación. La palabra propiciación significa satisfacción, significa apaciguar, satisfacer la ira de Dios, el juicio de Dios. Jesucristo murió en nuestro lugar. Colosenses 1:20 dice, por medio de Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por medio de la sangre de Jesucristo somos reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos y aún más somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre y luego nuestra fe en Él nos hace hijos de Dios. Somos reconciliados con Dios solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Hay que poner su fe en la sangre de Jesucristo. 1 de Juan 2:1 dice, si alguno ha pecado, y quien no haya pecado, todos somos pecadores, entonces está hablando a nosotros, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesucristo es la propiciación, la satisfacción, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. ¿Quién es nuestro abogado ante Dios? ¿Es un santo antiguo?
¿Es Moisés o David? ¿Es Juan el Bautista o Pedro el apóstol? ¿Es la Virgen María? ¿Es su propia madre ya fallecida? ¿Es un pastor o predicador o amigo suyo? No, ninguna de aquellas personas es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Hay un solo abogado ante el Padre para redimirnos, para reconciliarnos, para hacer la paz entre Dios y nosotros, y es el Señor Jesucristo. Jesucristo tiene el poder de salvar a toda persona que viene en arrepentimiento y fe en Él. ¿Sabe? Aún durante la tribulación, después del rapto de la iglesia, cuando Cristo viene y nos arrebata y nos lleva al cielo, luego viene un tiempo de 7 años de tribulación. Aún en aquel tiempo, muchas personas serán salvas por medio de la sangre de Jesucristo. Dice Apocalipsis 7:14, estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Muchas personas serán salvas en la tribulación porque ponen su fe y confianza en la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, tal como usted y yo somos salvos. La sangre de Jesucristo nunca perderá su poder. Siempre hay limpieza, siempre hay perdón de pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Si sus pecados todavía no son perdonados, ahora es el momento de orar al Señor Jesucristo y creer en su sangre derramada en la cruz, confesarle a Él su pecado y recibir por fe la limpieza, la salvación, la vida eterna que Él le está ofreciendo. No rechace esta gran oferta. No desprecie la sangre de Jesucristo. Solo por medio de Jesús podemos ser salvos de la condenación eterna. Solo por medio de Jesús podemos recibir la salvación y obtener la vida eterna. Aproveche la oferta que Dios le extiende gratuitamente. Es gratis, es el regalo de Dios, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Si usted acepta esta oferta de la salvación, va a sentir una paz, una satisfacción, una limpieza espiritual en su vida que usted no puede imaginar. Todos sus pecados serán perdonados por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo para salvarnos. Oremos. Padre, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario en mi lugar. Y hubo un día en mi propia vida cuando me arrepentí de mis pecados, cuando le confesé mis pecados a ti y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y en ese momento yo recibí la salvación y Cristo me prometió la vida eterna. Gracias por la paz que yo siento en ti. No temo la muerte. No quiero morir, pero no temo la muerte porque yo sé que estoy bien en las manos de Dios. Y yo pido lo mismo por cada oyente. Si una persona me escucha y todavía no tiene a Cristo en su vida, ayúdale a abrir su corazón en este momento y hacer una oración de fe y decirle al Señor, Señor Jesucristo, confieso que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mi pecado. Yo creo que tú derramaste tu sangre para salvarme a mí. Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Sálvame, Jesús. Entra en mi vida ahora mismo. Quiero ser hijo o hija de Dios. Quiero servirte con mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que siga adelante en la lectura y estudio de la palabra. Ayúdame en compartir este mensaje con otras personas, con su like, con su gustar
o compartir con otra persona para que también podamos extender más este mensaje tan importante del perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Que Dios le bendiga.